No es raro, en general, que las políticas públicas a lo largo de los años hayan tenido de alguna manera una especie de, de viaje selectivo a través de la historia. Es decir, este viaje selectivo ha sido empezar a determinar qué era lo que íbamos a tratar, por ejemplo, en las instituciones culturales, ¿no? ¿Qué definiciones muy precisas, un campo para literatura, otro para la arqueología, ¿no? Otro campo para la música? No quiero decir que no haya especificidades, por supuesto, sería una barbaridad no asumirlo así. Lo que quiero decir es que todos estos campos se han ido concatenando como parte de una realidad que se vuelve cada día más compleja y que nos pone frente a una especie de crisis en lo que se refiere a nuestras viejas concepciones de esto. Desde luego, las instituciones culturales, siento yo, van muy atrás, muy atrás de la realidad. Es decir, la realidad, tal como la veo yo, es rapidísima y las instituciones siempre tienen una dimensión paquidérmica que va atrás, tratando de rastrear lo que la propia realidad y los creadores, los artistas, los científicos empiezan a encontrar. Otra cosa que es interesante es la pérdida de cosmopolitismo también en el país. Es decir, hay también un repliegue hacia el chauvinismo, donde incluso la diversidad de pensamiento y la libertad de expresión están en riesgo en México. ¿Cómo no darse cuenta de estas cosas? O sea, hay una satanización de la diversidad, digamos, en términos folclóricos se alienta, pues esa es muy cómoda, pero la diversidad en lo que se refiere al pensamiento, a los modos de ver, de pensar el mundo, de conceptualizarlo, ahí es donde viene el problema. O sea, yo creo que ahí es donde está la fractura. Ahí localizamos una disensión que no es admitida por parte del Estado. Y esto se refleja en los apoyos, en los recursos. Algo que yo no había visto, por cierto, en otros medios. Es decir, las reducciones del presupuesto público para las instituciones culturales, esto que hemos llamado a lo largo del tiempo las instituciones culturales, es inédito. Hubo un momento en que se quedaron con el 15% de presupuesto y todo quedó asignado a los megaproyectos, como el Tren Maya, con todo lo discutible que es, ¿no? Al proyecto de Chapultepec, por ejemplo, etcétera. Lo demás es un poco borrarlo y ponerlo al servicio de una causa política bastante esotérica y que tiene aspectos ideológicos que yo creo que son absolutamente discutibles. Yo creo que lo que nos estamos enfrentando es a un proceso de muy forzoso y muy mal hecho, pero un proceso de adoctrinamiento en muchos sentidos, ¿no? Que viene desde lo que es la educación pública. Es decir, no creo que esto lo podamos disociar de lo que está pasando en el resto del país, pero también lo vemos en lo que es el ejercicio de los medios de comunicación, en lo que se ha convertido esto en una batalla absolutamente absurda. Podría parecer absurda si no fuera porque la política saca de esto algún material, saca un capital, digamos, de estos enfrentamientos. Pero creo que no, creo que mi pesimismo va justamente encaminado a eso. No creo que con los actuales programas de educación pública lleguemos muy lejos. Creo que en cierta medida incluso podemos retroceder de lo poco o lo regular que se había avanzado. Creo que la formación de docentes para efecto de lo que sería la educación pública, estoy hablando básicamente de educación pública, la privada tendría más variaciones, aunque tampoco esté exenta de estos problemas, pero en lo que es la educación pública, yo lo veo terrible. No solamente lo veo como algo deficiente, lo veo como algo que voluntariamente está retrocediendo a ambientes que no pensábamos posibles hace 20 o 25 años. Y nos enfrentamos a un programa de educación y en instituciones, el propio Instituto Nacional de Antropología, en el cual trabajé 30 años, tiene un enorme repliegue también en términos de lo que es la diversidad y el aspecto ideológico. Es decir, estas fuentes de diversidad que nosotros nos habíamos dado con mucho trabajo se han de alguna manera vuelto pequeñas, se han restringido. Y esto tiene que ver con el ejercicio del Estado, con el financiamiento de proyectos.
Y creo que la sociedad civil, si uno piensa idealmente, tendría que jugar un papel mucho más activo. Hoy día veo yo, por ejemplo, los nuevos planteamientos que están haciendo para los libros de educación básica, primaria, secundaria, son verdaderamente escalofriantes. No puedo encontrar otra palabra. Es decir, ver lo que estamos viendo sin una capacidad de discernimiento que vaya más allá de lo que el dogma estatista nos está planteando, se vuelve terrible. La universidad, que es un lugar en el que yo he habitado, en el que he trabajado, en el que he estudiado, pues a mí me permitió con muchísima libertad trabajar en diferentes sentidos, primero como estudiante y luego ya como profesional. Me permitió hacer proyectos, algunos de ellos críticos muy fuertes, ¿no? No fueron fáciles, ¿no? Trabajar cosas con Santiago Sierra, con Tercero Un Quinto, con Lozano Hemer, con los que tuve yo, digamos, obras importantes. Lo hice con enorme libertad. No era tan sencillo, no era nada más que a ver qué se me ocurría, pero todo en realidad se pudo realizar con un enorme apoyo institucional. Eso hay que reconocerlo, lo que no quiere decir que no siempre está al acecho el peligro de querer controlar lo que se dice, lo que se hace. Yo creo que hay un riesgo, o sea, yo siempre creo que se corre un riesgo, no podemos pensar que las cosas se dan de una vez y para siempre. Creo que hay un riesgo de pérdida de autonomía en algunas cosas, y lo veo porque la universidad no es una república autónoma, sino que tiene que ver con otras fuentes de financiamiento, el propio Estado financia, el CONACYT apoya una serie de proyectos, de lo que era el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes apoyaba otro, es decir, hay una relación también hacia el exterior con el propio Estado mexicano, una relación que tiene que darse en un ambiente de respeto. Yo pienso que todo aquello que vaya en detrimento del apoyo a esa investigación que se ha dado a lo largo de los años sería peligroso. Hay que estar atentos a no correr esos riesgos. De ahí me parece vital el hecho de que los campos en los que se desarrolla tanto el arte como la ciencia y los fenómenos culturales, donde se investiga y donde se fraguan buena parte de estas experiencias, tengan que ser autónomo. O sea, es un terreno que de ninguna manera puede estar dependiendo simple y sencillamente de una política que se desprenda de lo público. El deber del Estado, de las universidades, es constituirse en un facilitador, en alguien que apoye estos elementos porque no son en sí mismos costeables, no se trata de una especie de negociación donde la investigación se vuelva directamente costeable o represente, no. Lo que está representando el trabajo que se hace de investigación en el terreno de las artes, en el terreno de la ciencia y otros fenómenos culturales cada vez más amplios que ya no tocan estos especies de corsés clásicos, es que nos estamos enfrentando a realidades que provienen de diferentes lados, es decir, vienen de la sociedad civil, vienen de artistas individuales que trabajan con enorme autonomía, vienen de problematizaciones que se están haciendo en distintos campos y que de alguna manera se están asumiendo como transformaciones que la sociedad está planteándose a sí misma. Por tanto, sí creo que las instituciones culturales, en ese sentido la universidad ha sido una institución muy favorable porque ha permitido una investigación libre, ha planteado, yo he sido, por ejemplo, consejero del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, consejero de programación, y ahí las discusiones no son sencillas, se dice, se quita, se pone, no son fáciles. Y sobre esa base es que se mantienen vivos en realidad y con cierta vigencia. A veces hasta eso cuesta trabajo mantenerlos con cierta vigencia, pero se mantienen vigentes. En la medida que esa libertad y esa autonomía se van perdiendo, se van fragmentando, el despegue, este desfasamiento con respecto a lo que llamo yo la realidad concreta, también se va perdiendo. Es decir, nos volvemos una especie de entidad alejada que vive siempre a distancia de lo que nosotros tendríamos que estar abordando. Esto es particularmente importante en lo que son las instituciones. Este acercamiento a esas comunidades, este propiciamiento de la investigación, de la especulación en el sentido más sano de la palabra, es necesario. Sin eso no hay realidad. Lo demás se vuelve un adoctrinamiento. Hoy día veo yo, por ejemplo,
Cuando hablamos de lo académico, por ejemplo, tenemos que hablar de una relación entre pares donde las cosas se discuten, no donde se dan como cosas terminadas o cosas que ya estén fraguadas, ¿no? Entonces yo creo en la academia solamente en ese nivel. No soy academicista, pero sí creo en estas discusiones entre pares, en esta especulación que es necesaria también para discutir los programas y los proyectos. Sin eso no tenemos nada, sin eso nos perdemos en una realidad que nos está rebasando día con día. Ampliar los organismos o las mecánicas autónomas dentro de la propia universidad para discutir los proyectos, para ver qué queda, qué no queda, qué se puede financiar, pero que sea algo que se acuerde, que sea producto de un acuerdo interno de la propia universidad entre los especialistas, entre aquellos que saben qué es lo que se está haciendo, ¿no? Es un centro en el que se discute lo mismo asunto de física que un asunto de arte público, ¿no? Es decir, estamos en un ambiente universal, ¿no? En el sentido de que tocamos muchos temas y siempre el riesgo de no darse cuenta de que estamos frente a un Estado que quiere de alguna manera asumir el control ideológico de las propias políticas públicas de educación, sería un error.